Hola, buen día. Estamos nuevamente con ustedes para presentarles un tema interesante. Eh, este tema lleva por título Historia de la Iglesia y con esto pretendemos no dar un tratado de historia de la Iglesia, sino una síntesis, los hechos más sobresalientes acerca de esto. Porque hay muchas preguntas que nos inquietan, que nos quitan el sueño. Por ejemplo, ¿conoces realmente la historia de la iglesia en la que militas? O a lo mejor nos dicen que se terminó la iglesia fundada por Jesucristo, que la iglesia católica actual nació con Constantino, o bien que la iglesia católica ha desviado el camino. Si la iglesia ya se terminó, ahora, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿O cómo descubrir a la iglesia verdadera? Si Jesús fundó una sola, ¿cómo es que existen miles? ¿A ti te gustaría pertenecer a una iglesia falsa solo por sentirte bien? ¿O has recibido algún ataque de parte de la iglesia o de sus ministros? ¿Abandonaste a la iglesia católica por no cumplir tus expectativas? Muchos de nosotros, por no conocer o comprender esta enseñanza, nos expresamos mal y hemos abandonado la fe útil para nuestra salvación. Entonces, ante estas interrogantes, ante estos cuestionamientos, pues se trata de que el objetivo sea disipar dudas sobre su origen, sobre su nacimiento, sobre el desarrollo de su vida, sobre su crecimiento, sobre su madurez y supremacía. Entonces, pues entremos así, sin más preámbulos, a lo que es la historia de la iglesia. Entonces, esto lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte es esta, pero lo haremos en dos. La iglesia tiene una línea recta desde que fue fundada hace 2000 años hasta nuestra fecha, hasta nuestros días. Pero recordemos que también la iglesia de México y la iglesia latinoamericana pues llegó el evangelio en 1492 con este señor que vino enviado por la reina a descubrir las Indias, nada más que se topó con que aquí había un continente llamado hoy americano. Y bueno, nos referimos a Cristóbal Colón. Entonces, descubre América, pero también trae el Evangelio. Bueno, exactamente él no, pero ya hicieron su arribo los franciscanos y a través de ellos nos llega la fe. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de este tema? Pues conocer la historia de la iglesia para amar más al Señor Jesús y adquirir nuevas fuerzas para vivir el Evangelio. El mensaje es de fe, de esperanza y amor a nuestros hermanos. El Señor Jesús nos dice que al conocer la verdad, esta nos hará libres. Y entonces eso es lo que intentamos, conocer la verdad. Nos dice en San Juan 8:32, nos dice lo siguiente: entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces es necesario buscar la verdad, porque podría ser que nosotros militásemos en una iglesia fundada por hombres y no una iglesia fundada por Jesucristo. Podría ser que nosotros andemos buscando una iglesia
fundada por la Biblia y no una por Jesucristo. Por eso entonces es necesario también que estas interrogantes se disipen a través de este tema. También San Pablo nos deja, digamos que unas marcas, digamos que nos deja unas guías de cómo descubrir a la iglesia. Ya decíamos, porque muchos hablan de que esta iglesia es la mejor o esta es la buena, pero no. San Pablo nos deja una herencia, una iglesia con unas características, y esas son las que debemos de buscar. Nos dice así en Efesios 2, 19 al 22. Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. ¿Cómo pasamos a ser ciudadanos? Por el bautismo. Ustedes son de la casa de Dios, están cimentados en el edificio, cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Y entonces ya encontramos que la iglesia es la casa de Dios. Pero al existir muchas iglesias, Dios no puede tener tantas casas, sino solo tiene una. Y esa es la iglesia. Entonces, pero también dice que en esa casa es algo parecido a un edificio, o es lo mismo que un edificio, y entonces tiene como cimientos a los apóstoles. Entonces habría que buscar esa iglesia donde están cimentados por los apóstoles. Significa que entonces la iglesia es de Jesús. Él la funda, se la encarga a Pedro, y no solo él, sino a los apóstoles. Pero Pedro queda como jefe, como guía de la iglesia. Y dice en el verso 21, en él, en el edificio, en Jesús, se ajustan los diversos elementos, y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Entonces, cuando recitamos el credo en la misa después de la homilía, nos invita el Padre a hacer una profesión de fe, y entonces hacemos el credo. Y dentro del credo hay una parte que dice: creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Y entonces esa es la iglesia que San Pablo nos manda a buscar. ¿Dónde está esa iglesia? Una, santa, católica y con fundamento apostólico. Dice, en él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él, en el Señor, ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Y bueno, esos edificios que nosotros les llamamos iglesia, también se conocen como santuario, porque es el lugar donde se reúnen los santos. Es el lugar de la congregación. Y entonces caemos en la cuenta que esa iglesia es la católica. Y no tanto porque yo lo diga, los hermanos dicen que su iglesia es la mejor, pero a ellos no les gustan los santos. Ellos desprecian a los santos. Ellos desprecian a María. Entonces, como consecuencia, yo no me voy a pasar a una iglesia donde no haya santos, sino debe de haber santos. Y la iglesia, como consecuencia, es santa. Y bueno, bajo esa perspectiva, entonces vamos a entrar ya de lleno en lo que es la iglesia. Entonces, ¿cómo es la Iglesia Católica Universal? Bueno, hablamos de historia, entonces esta historia la hemos dividido en 5 partes muy grandes, muy extensas. Pero decíamos al principio, solo vamos a mirar lo más sobresaliente, tanto en lo bueno como en lo malo. Hay una parte que toca la Iglesia de México y América Latina, y entonces esa es otra historia, pero al final. Y luego concluimos con una lista de los concilios ecuménicos, donde ahí podemos también encontrar
algunas características por las que ha pasado la iglesia. Entonces nos vamos. Esta historia la hemos dividido en 5 partes, decíamos, y entonces, número 1, iglesia primitiva del año 33 al 313. Número 2, la segunda parte, la iglesia constantiniana, que arranca del 313 al 476. Número 3, la iglesia europea y crisis de la cristiandad. Esta arranca del año 476 al 1492. Cuarta etapa la encontramos en la expansión mundial y crisis de la cristiandad. Esta arranca del 1492 al 1962. Y número 5, la Iglesia del Vaticano II, 1962 hasta nuestros días. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, entonces vamos a entrar en la primera etapa. Recordemos que la Iglesia es de Jesús, viene enviado por el Padre y se encarna a través de María Santísima. Y entonces vive en el mundo 30 años, de 27 a 30 años dedicado a la vida ordinaria. Pero una vez que se hace bautizar, se la va a pasar entre 3 y medio, 4 años, tiempo en el que llama a sus discípulos, tiempo en que los instruye, tiempo en que manifiesta ser el verdadero enviado de Dios, se manifiesta como hijo de Dios, y entonces, pero por querer implantar el reinado de Dios, que es el evangelio que anunciaba el mismo Jesús, le va a costar la vida. Y entonces en San Mateo 5:12 nos dice, así como a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Entonces, ¿qué le pasó a Jesús? Por instaurar el reino de Dios, lo crucificaron en su tiempo. Entonces, esa iglesia que funda Jesús está marcada por el martirio. Y entonces va a haber en la iglesia, va a tener un nacimiento, sí, pero también va a tener persecución y va a tener martirio. ¿Cómo es que se produce la iglesia? Bueno, la iglesia, Cristo la anuncia a Pedro, la inaugura en la cruz y le da el visto bueno con el envío del Espíritu Santo en Hechos 2, del 1 al 13. Con el envío del Espíritu Santo, los apóstoles quedan llenos de él y entonces ahora sí están capacitados para proclamar la buena nueva del Señor. Pero por aquí arranca la iglesia. Debemos de recordar que esta iglesia católica en un principio no se llamaba católica, pero se llamaba del Camino. En un principio recordemos que la iglesia nace desgajada del judaísmo. La iglesia nació como una secta. Así es. Y entonces, obvio que como surgió desgajado del judaísmo, a los judíos no les gustó que hubiese una célula de lo que era la religión judía. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues se van a poner en contra. Lo vimos con el mismo Jesús. Pero al morir Jesús y resucitar, entonces ahora la persecución va con los apóstoles. Y de eso es lo que va a pasar esta primera etapa. Nace, inmediatamente le viene la persecución y el martirio. ¿Sí? Y entonces, pero también eso es por una parte. Pero por la otra, Jesús anuncia su iglesia a Pedro, se la encarga a Pedro y a los apóstoles, digamos que la inaugura en la cruz cuando es atravesado por la lanza. De su costado nacen sangre y agua. Y entonces es el inicio, la marca, el punto de arranque. Aunque tiene otro significado, tiene varios significados esa acción de Jesús al ser traspasado por la lanza. Pero bueno, ahí con la sangre y el agua vemos el nacimiento de la iglesia. Pero Jesús advierte a sus discípulos que no se separen de él, porque va a llegar el Consolador
aquel que les va a iluminar y les va a ayudar en los momentos difíciles. Y eso es lo que se va a dar. Entonces, Jesús tiene que dejar bien estructurada la iglesia. Y vemos que entonces, para que eso suceda, Jesucristo tiene que aparecerse. Hay apariciones de Jesús, primero a las mujeres, luego a los discípulos, luego a su madre, y entonces después a más de 500 personas. Recordemos que una vez que Jesús resucita se queda 40 días antes de ascender al cielo. Y en esos 40 días, todas esas personas que recibieron un milagro, un favor de parte de Jesús, van a seguir, van a tener una manifestación gloriosa de Cristo resucitado. Y esa es la manera en cómo Jesús afianza y afirma las primeras comunidades cristianas, con una experiencia de visión, de haber visto al resucitado. Y es como la iglesia arranca. Y entonces para esto vamos a leer, por ejemplo, Hechos 2:41. Y vamos a ir razonando lo que vamos leyendo, porque ahí se encuentra digamos que la enseñanza. Entonces no debemos de perderla. ¿Qué dice en 2:41? Dice así: los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Es decir, fíjense, con una predicación de Pedro, la iglesia arranca con 3,000 personas. Pero antes de esta aparición a Pedro, Jesús ya se había aparecido a sus discípulos y a mucha gente. Y bueno, si leemos 1 de Corintios en el capítulo 15, verso 3, vamos a encontrar esto que les estoy narrando. Capítulo 15 de la 1 de Corintios, en el verso 3 dice: en primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, es decir, tal como a mí me lo enseñaron, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Después se le apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles. Y se me apareció a mí también, iba a decir al aborto, el último de todos. Entonces, dense cuenta que Jesús deja bien fortalecida su iglesia. Entonces, no nada más se le encarga a Pedro y se fue, no, sino que él hizo lo que tenía que hacer. Si nos regresamos a Hechos 2:47, entonces vamos a encontrar que nos dice lo siguiente. Nos dice 2:47, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Y entonces, ¿quiénes son los que se van a salvar? Los que entran a la iglesia, los que llama a Jesús y entran a la iglesia. Muchos estamos bautizados, pero no nos gusta la iglesia. Muchos estamos bautizados, hemos recibido sacramentos, pero no nos gusta la religión. Y entonces, pues yo no sé cómo le vayamos a hacer o cómo le haga Dios, pero aquí dice que la iglesia es importante, la iglesia es súper importante, porque ahí entran los que se van a salvar. Bueno, y entonces así también vemos, por ejemplo, en el capítulo 4,
También a ver qué nos dice en el 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y su número llegó a unos 5,000 hombres. Entonces la iglesia iba en aumento. ¿Cuál era la característica para adherirse a esa nueva comunidad, esa nueva iglesia? Que escucharan la palabra. Así dice en el 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y su número llegó a unos 5,000. Nos damos cuenta entonces que para entrar en la iglesia se necesita la fe en Jesús, se necesita la fe en la palabra de Dios. Y cuando tenemos fe en la palabra de Dios, entonces empezamos a obedecer. A muchos no nos gusta, ponemos muchos pretextos y nos cuesta mucho trabajo creer, pero bueno, ese ya es asunto de cada quien. Y luego vemos a continuación, vemos cómo va iniciando la persecución. Ahí mismo, en el mismo capítulo 4, pero ahora en el verso 3, un verso antes, nos dice lo siguiente: los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. ¿Cómo ven? Entonces la iglesia, desde el principio, empezó a ser perseguida, primero por los judíos y luego por el Imperio Romano. Ahora pasémonos al verso 17 y luego 27. Y en el verso 17 nos va a decir lo siguiente: pero prohibámosles que hablen más de ese nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. ¿Sí? Entonces les prohíben que hablen de esa persona. Pero Pedro y Juan en el verso 19 responden: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. En el 21 dice: insistieron ellos con sus amenazas y los dejaron en libertad. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido. Fíjense entonces cómo la iglesia desde el principio también fue y ha sido y seguirá siendo perseguida. Ahora pasémonos al verso 27. Y entonces dice: es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilatos, los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Entonces vean cómo mucha gente en todos los tiempos, en todos los siglos, ha habido mucha gente que se opone a la iglesia, se opone al evangelio. Pero veamos qué encontramos en esta corta enseñanza: que la iglesia tiene 2000 años y aunque muchos se han propuesto terminarla, no han podido. Entonces eso nos debe de llenar a nosotros de consuelo por la situación de que la iglesia que Jesús fundó no se ha terminado ni se terminará. Entonces tengámoslo presente. Ahora bien, entonces sigamos con las lecturas. Vamos a pasarnos al verso 33. Al verso 33. Y entonces, ¿qué cosa nos va a decir? Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia excepcional. O sea, imagínense cuántas maravillas y milagros Jesús hacía a través de los apóstoles. ¿Sí? Y entonces ellos les prohibían hablar, pero ellos gritaban, daban testimonio de su resurrección. Y a veces a nosotros nos da vergüenza manifestarnos católicos. A veces nos preguntan: ¿eres católico? Y no sabemos qué contestar. Y aquí vemos que no es así. Ahora pasémonos al 6:9.
Y entonces van a ver qué cosa pasa en el 6:9. Dice, se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos, y otros llegaron de Cirene, Alejandría, Cilicia, Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Entonces a la gente no le gusta. Si no le gustó desde el primer tiempo, pues hoy, con mucha más razón, a 2000 años de distancia, la gente se pone rebelde. Dice no. Pasémonos ahora al 13:7. Pero antes del 13:7, pasémonos al 12. Capítulo 12. 12:1. Y van a ver qué le pasa aquí a algún personaje. Dice, por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarnos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan. ¿Quién era Santiago? Hermano de Juan, el discípulo amado del Señor, hijos del Zebedeo. Pues aquí dice que fue matado a manos del rey Herodes. Y seguimos dándonos cuenta que entonces la iglesia sigue siendo perseguida. Ahora pasémonos al 13:7. Y dice en el 7 que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. Bien, entonces aquí encontramos que sí hay persecución, pero también hay una que otra persona con corazón abierto. Que sí, por un lado tratan mal a los apóstoles, pero por otro lado, no todos, pero unos cuantos sí se van convirtiendo. Y entonces la iglesia sigue su marcha. Luego tenemos en el capítulo 7, 54, en el 6:9, a ver, vamos a ver, ya vimos 6:9, 13, 13:7, ahora vamos a ver en el verso 54, qué cosa pasa en el 13:54. 6, 9, 13 y 54. Estamos en el capítulo 6. 6, 9, 13. Allí se presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Entonces, ¿quiénes se presentaron? Testigos falsos, para calumniar a los que estaban anunciando la palabra del Señor. Ahora pasémonos al capítulo 6, 9, 13, ahora al capítulo 7, pero el verso 54. Y nos va a decir: al oír este reproche, se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. ¿Sí? ¿Cómo hacía la gente? Rechinaba los dientes porque no querían oír la predicación de Esteban. ¿Quién era Esteban? Era un diácono al servicio del Señor. Pasémonos al 8:1. Dice, Saulo estaba allí, aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Se desató tanto la persecución que tuvieron que huir. Se escaparon porque este Pablo estaba lleno de rabia. Pasémonos al 9:1, donde encontramos que Pablo no era católico, era judío, de la religión judía, y entonces era hombre muy celoso de su fe, de su religión. Y bueno, de esa gente hace falta en la iglesia católica, porque vemos muchos somos, además de ignorantes, indiferentes. Pero bueno, dice 9:1, Saulo no desistía de su rabia,
proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. O sea, San Pablo era de un carácter fuerte y además le encantaba andar buscando católicos en su tiempo y en su momento. Bien, pues entonces, si se dan cuenta, como la iglesia no ha caminado a lo largo de su vida, digamos, en la comodidad, sino en todo tiempo, en todo momento, en cualquier lugar, la iglesia ha sido atacada. Ahora vamos a ver el martirio, porque vamos encontrando aquí que hay nacimiento, persecución y martirio. Bueno, entonces vamos a encontrar como en San Juan 19:16 a Jesucristo lo condenan. Lo condenan porque por querer instaurar el reino de Dios, por declararse Dios y por sentirse rey. Y entonces, ¿qué dice el 19:15, 16? Bien, entonces, ¿qué dice? Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Pilato se dio cuenta que no había culpas en Jesús y sin en cambio lo entrega para que lo crucifiquen. Es decir, se hizo cómplice. Y seguimos en el 18. Así fue como se llevaron a Jesús cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en el medio a Jesús. Entonces, ¿cómo muere Jesús? Como cabeza de la iglesia, crucificado, con una cruz a cuestas y en el patíbulo. Entonces, no, tendremos que ser vivos. Ahora vámonos a pasar al 7:59, nada más que este es de Hechos. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice 7:59. Creo que ya lo leímos, pero estamos hablando de Esteban. 7:59. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué le pasó a Esteban? A Esteban lo apedrearon. Murió apedreado. Entonces nos damos cuenta que estos 300 años de iglesia primitiva, a la iglesia no le fue muy bien. Entonces, para anunciar el evangelio tenía que andarse escondiendo en las catacumbas, en las sinagogas, en lugares apartados, en el desierto, a manera de que los que sí sabían son los que se acercaban, pero de alguna forma sabían que les podría esperar el martirio. En esa etapa, de 32 papas que hubo, 23 fueron mártires, o sea, fue el 71%. Hombres sobresalientes: San Pablo, San Juan, Nerón, Domiciano, Trajano. Se da la caída de Jerusalén en el año 70. Y entonces, cuando no es atacada por un lado, la iglesia es atacada por otro. También ya al final del siglo I, inicios del segundo, entonces también van a aparecer herejías. ¿Qué son las herejías? Son mentiras que tratan de aparentar como verdades. Y entonces encontramos una de las primeras herejías, la herejía gnóstica, la herejía arriana, la herejía nestoriana, pelagiana, sabeliana y otras muchas más. Entonces, con el paso de los siglos,
ha habido gente de la misma iglesia que al no comprender, entonces dice y hace muchas travesuras. Entonces, también concluimos que el cristianismo es una religión pobre, es minoritaria en comparación con la población mundial y además de eso perseguida. Es una iglesia que está en proceso de institucionalización. No es una iglesia como actualmente la vemos ya toda organizada, no, sino con sus muchos defectos, pero bien organizadita. Y entonces, poco a poco, va creciendo en cuanto a organización y en cuanto a formas de cómo anunciar el Evangelio. Ya dijimos entonces que con toda esa gente perseguida, asesinada, no solo ellos, sino muchos cristianos murieron en el circo romano, eran arrojados a las fieras o a trabajos forzados, es decir, vendidos como esclavos. Entonces fue un inicio de iglesia, por eso vieron la estrella, vieron cómo está de rojo, porque esa primera etapa estuvo llena de sangre, llena de mártires. Bien, pero a partir del siglo II, esas herejías, decíamos, tienen que superarse. La iglesia no tenía todos los elementos como para responder, pero hubo y ha habido siempre en la iglesia gente pensadora que ha redefinido la historia y han sabido responder a las personas que se ponen en contra de la fe y de la religión. ¿Sí? Y entonces se da la era de los santos padres de la iglesia. Y dentro de ellos se encuentra Clemente, Romano, en el año 96, Didache, 90-100, Ignacio de Antioquía, 107, Pastor de Hermas, 140-55, Policarpo del 156, Salineo más o menos por el 189, Tertuliano 225, San Cipriano 258, todos esos van a lo largo de la historia, van apareciendo y van respondiendo a todas las herejías que en su tiempo salieron. Hoy encontramos a protestantes, pero ya todo eso que nos pasan a anunciar o a decir es algo que ya la iglesia superó. Si es de hablar de imágenes, si es de hablar de la divinidad de Jesús o de hermanos de Jesús o de la oración o del rezo del rosario, eso es algo que desde los primeros siglos la iglesia ya definió, ya respondió con la verdad. Y la iglesia sigue su marcha hasta nuestros días. Bien, pues viene la segunda etapa de la iglesia constantiniana. Esta arranca, decíamos, del año 313 al 476. ¿Qué pasa en este tiempo? Bueno, pues algo muy interesante. Hay un personaje llamado Magencio y hay otro personaje llamado Constantino. Y son dos guerreros muy valientes, aman al imperio, pero no pueden gobernar los dos. Entonces los someten a una batalla en el Monte Milvio en octubre del año 312, y entonces el que gane de esos dos va a ocupar el puesto de emperador de Roma. Entonces la historia cuenta, o los historiadores dicen, algunos afirman que tuvo un sueño, otros afirman que tuvo una revelación. Bueno, pues entonces en una revelación, en un sueño, vio en el cielo el signo de la cruz. Y debajo de ese signo tenía escrito: con este signo vencerás. Y entonces Constantino no era católico, ni le interesaba la religión. Y entonces hizo caso a ese signo, y entonces venció a Magencio en el Monte Milvio, y él se convirtió en emperador. Y este señor, entonces, con la intención de unificar al imperio que empezaba a desmoronarse, consideró que debía
había que darle libertad religiosa a los cristianos. Y entonces en el 313 manda hacer un edicto donde le otorga la libertad a la iglesia, donde la iglesia ahora va a dejar de ser perseguida y va a pasar a protegida. Y entonces decimos, concede la libertad religiosa. Como consecuencia se acaba el anuncio del evangelio, porque ahora todos se van a incorporar por orden del imperio, ya sin necesidad de recibir la buena nueva. Y entonces, es bueno porque empezó en la iglesia a haber cantidad, pero se pierde en calidad. Constantino se volvió seguidor de la iglesia y aportó mucho apoyo material. Ya le dio a la iglesia espacio social. Ya existe cantidad, pero no calidad. La iglesia ya tiene tiempo y hay espacio, decimos, para que se institucionalice. La iglesia entonces empieza a obtener poder, pero decimos pierde misión. Pero también surgen concilios, o sea que no todo estaba mal en la iglesia católica. Hubo muchas cosas positivas y dentro de ellos la libertad religiosa. Pero se estaba perdiendo lo más importante. Esta corta etapa de 313 al 476 hubo 15 papas, ya ninguno mártir. Fíjese que ya cambió la cosa, ya no hay mártires. Con este emperador van a citar al primer concilio de Nicea en el año 325. Significa que entonces la iglesia ya tuvo 300 años desde su nacimiento, persecución y martirio. Y ahora ya no hay persecución, entonces ahora ya se puede reunir y ya tienen a San Silvestre como papa. Constantino está presente en ese concilio y bueno, lo benéfico que sale de ahí, de ese concilio, va a ser el concilio de Nicea. Ya antes existía el credo de los apóstoles, pero ahora van a redefinir con las verdades que han solucionado con las herejías, van a redefinir el credo. Y entonces, a partir de ese entonces, 325 después de Cristo, la iglesia va a tener dos credos, el credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano. Otro punto que fue muy bueno, definió la verdadera divinidad del Hijo de Dios. Decimos, ya la incluyó en el credo, y entonces también condenaron a Arrio como hereje. Otro punto, el punto 4. Una fecha para celebrar la Pascua de Resurrección, pues era un problema también con los 4 decimanos. Así que también se resuelve este asunto. Las herejías ya vimos: arriana, pelagiana, nestoriana. Hombres sobresalientes: San Agustín de Hipona en ese tiempo. Negativo: Juliano el Apóstata. Constantino con el tiempo se volvió cristiano antes de su muerte. Ya vimos que declara el edicto de Milán y otorga la libertad religiosa. El cristianismo se vuelve ahora religión oficial del imperio. Hay una incorporación masiva, ya lo dijimos, pasa de perseguida a protegida. Y a San Jerónimo, después del concilio, le encargan la tarea de hacer la traducción del griego al latín de la Biblia. Y entonces, 30 años después, va a responder San Jerónimo con su traducción conocida como la Vulgata. En el 476, pues el Imperio Romano llega a su fin. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta parte y nos vemos en la siguiente parte.